en nuestra Semana Cultural, dedicada a la Navidad y a los niños, porque ellos son quienes viven con mayor intensidad e ilusión estas fechas. Y hoy, precisamente, de una forma especial, puesto que este recital de villancicos y jotas tiene un carácter solidario. Este año hemos querido contribuir a la causa de España, Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, y aportar nuestro granito de arena al bienestar de estos niños y sus familias. Los villancicos han venido siendo, desde muchos años atrás, una manifestación folclórica propia de la Navidad, muy extendida en Aragón, como en el resto de España. Y la jota es, entre otras cosas, una forma de expresión del júbilo y la alegría. Este es el carácter que pretendemos imprimir a este festival, con la tradición y la alegría como vía para celebrar la llegada de la Navidad. Villancicos y jotas articulan el programa del festival de esta tarde. Tiempo de Navidad en Aragón. Los aguinaldos por las calles anuncian la llegada de la Nochebuena. Las mujeres sentadas en torno al fogarín o en las escaleras de una cocina aragonesa preparan la fiesta entonando villancicos tradicionales. Y los niños bailan tocando las panderetas, mientras esperan recibir un aguinaldo. En este primer bloque serán protagonistas los villancicos tradicionales y también composiciones de autor en torno a la Navidad. Empezaremos este recital con el aguinaldo de Morata de Rioja, que interpretará Paquita González, acompañada a la guitarra por Javier Serte y en los coros por sus compañeros del grupo de canto. La tradición del aguinaldo anunciaba la llegada de la Navidad, y con este canto los habitantes de esta localidad zaragozana premiaban o castigaban con sus coplas la generosidad de los vecinos del pueblo, con aquellos que cantaban el aguinaldo. Que no,